Tras más de 50 años de puertas cerradas, Estados Unidos y Cuba inician la ejecución de un plan para normalizar las relaciones entre ambas naciones. Esta noche en De Latinos, Cuba liberó al estadounidense Alan Gross y a un oficial de inteligencia a cambio de 3 espías cubanos. El mandatario Raúl Castro ratificó el inicio de la apertura con Estados Unidos en un discurso ofrecido al mismo tiempo que el presidente Barack Obama. Y en estudios tendremos los detalles de los puntos de apertura de las relaciones entre ambos países y expertos analistas debatiendo este trascendental tema. En los espectáculos le tendré un resumen de los artistas cubanos más importantes e influyentes. Además, le diremos por qué ser positivos es la clave para superar muchas enfermedades. Esto y más aquí en De Latinos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mayela. El presidente Barack Obama anunció hoy el histórico inicio de un diálogo con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, unas relaciones que han estado rotas desde 1961. Escuchemos parte de su alocución. Cambiando su relación con el pueblo de Cuba. Es uno de los cambios más significativos en nuestra política en más de 50 años. Estamos cambiando una política que no ha respondido a nuestros intereses y vamos a comenzar a normalizar las relaciones entre nuestros países. Mediante estos cambios tenemos la intención de crear más oportunidades para los pueblos de Estados Unidos y de Cuba y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones de las Américas. A los que se opongan a estas medidas que estoy anunciando, déjenme decirles que yo respeto su pasión y su compromiso con la libertad y la democracia. La pregunta es, ¿cómo hacemos para defender ese compromiso? Yo no creo que podemos seguir haciendo lo mismo por más de 5 décadas y esperar un resultado diferente. Bueno, las medidas del presidente Obama incluyen, entre otras cosas, la flexibilización de las restricciones a los viajes y el comercio entre Estados Unidos y Cuba, así como las remesas que reciben los cubanos desde territorio estadounidense, la apertura en los próximos meses de una embajada en Estados Unidos en Cuba, revisar la inclusión de Cuba en la lista de países que los Estados Unidos consideran patrocinadores del terrorismo. Además, Obama pidió un debate honesto en el Congreso, y esto es muy importante, para lograr el fin del embargo económico impuesto a la isla en 1961. El presidente Obama también subrayó que uno de los grandes facilitadores de este encuentro entre el mandatario cubano y Raúl Castro fue el Papa Francisco, quien recientemente medió entre ambos líderes. Así es, y el histórico acercamiento ha sido posible gracias al acuerdo para que el gobierno de Cuba pusiera en libertad por razones humanitarias al contratista estadounidense Alan Gross, preso en La Habana desde hace 5 años. El contratista estadounidense de 64 años fue condenado a 15 años de cárcel en Cuba por intentar crear un servicio ilegal de Internet en la isla. Asimismo, el gobierno de Obama puso en libertad a 3 espías cubanos del llamado Grupo de los 5, que cumplían una condena en Estados Unidos a cambio de un oficial de inteligencia estadounidense que llevaba casi 20 años preso en Cuba. Bueno, y por su parte, y a la misma hora que el presidente Obama hacía este trascendental anuncio, también en Cuba, Raúl Castro, el mandatario de ese país, daba un mensaje reafirmando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas o el inicio de los intentos por ello, y se comprometió a adoptar medidas mutuas que ayuden a mejorar el clima bilateral. Sin embargo, invitó a Obama a promover el fin del embargo comercial a la isla. En su discurso, que duró unos 15 minutos aproximadamente, Castro confirmó que Cuba y Estados Unidos han acordado un acercamiento y también reveló, como lo hizo Obama, que ayer sostuvieron una conversación telefónica para concretar este histórico acuerdo. Y bueno, los puntos más resaltantes del plan para restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba son los siguientes. Sí es importante que ustedes tomen nota. El primero, un inicio inmediato de discusiones con Cuba para restablecer relaciones diplomáticas que fueron suspendidas, como lo dije anteriormente, en enero de 1961. En segundo lugar, el restablecimiento de una embajada en La Habana, una embajada de Estados Unidos en La Habana, y la puesta en marcha de intercambios y visitas de alto nivel entre los dos gobiernos.
Además de esto, facilitar una expansión de los viajes entre ambos países. Cuarto, facilitar el envío de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba. Va a haber un incremento del límite de dinero que se permitirá enviar. Ahora va a ser de $500 a $2.000 por trimestre. Facilitar las transacciones financieras y el uso de tarjetas de crédito y débito para viajeros en Cuba. El sexto punto importante, facilitar el acceso de los cubanos a las comunicaciones, incluido Internet, tanto dentro de Cuba como desde Cuba a Estados Unidos y el mundo. También iniciar una revisión de la designación de Cuba en 1982 como Estado patrocinador del terrorismo. Bueno, y el nuevo cambio de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y el intercambio de prisioneros entre ambos países genera puntos de vista a favor y en contra. Tenemos un primer contacto vía Skype con la bloguera cubana Yadira Espinosa y en nuestros estudios ya está también listo el periodista Antonio Guernica. Vamos a comenzar con Yadira. ¿Cuál es tu primer punto de vista acerca de este anuncio? Buenas noches, Yadira. Buenas noches, es Yadira Escobar, hoy Espinosa, pero anyways, sobre el histórico discurso que ha dado el presidente Obama, quiero opinar que debemos reconocer cuán impactante, cuán importante es este momento y que por fin la Casa Blanca se ha dado cuenta que en el intento de aislar a Cuba, Estados Unidos es quien se ha aislado. Y me alegro mucho que ahora se van a establecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos para que Cuba y Estados Unidos también salga beneficiado, porque evidentemente eso nos ayudará, va a haber más comercio, se va a poder hacer mucha cantidad de transacciones que a la larga van a ayudar en particular al sur de la Florida, y más me ha parecido siempre que es más inteligente tratar de ayudar a que tu vecino sea más democrático de la manera suave, de la manera respetuosa, entendiendo sus diferencias, que no con su versión a lo solapado. Así que me alegro mucho que el presidente Obama haya tenido el coraje, porque toma mucho enfrentarse a la comunidad de la extrema derecha aquí en la Florida, y que haya por fin dejado su legado en la historia. Sin embargo, hay otras personas que están un poco más escépticos que tú, Yadira, y yo pienso que este es el pensamiento de nuestro colega Antonio Guernica, que está con exactamente, nosotros. El periodista Antonio Guernica, que también ha escrito varios libros sobre la revolución de Cuba. Antonio, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, primero que ojalá que los pasos que va a tomar el gobierno de Barack Obama nos lleve a mejoras en el pueblo cubano, que tenga más libertad, una mejor vida. Pero todo eso depende de que los Castros actúen de buena fe y basado en el comportamiento pasado de ellos, yo no creo que ese sea el caso. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio y a Yadira. Vamos a continuar con ustedes en el próximo bloque para hacer un debate o un análisis un poco más amplio. Vamos a pasar ahora con la información local más reciente. Claro que sí, hay más preguntas para ustedes, preguntas que tenemos de los televidentes, así que quédense con nosotros. Mientras tanto, pasamos con nuestro compromiso de información local reciente. Adelante.